Bienvenidos al Mundo desde el Sur, soy Luis Francisco Blandón desde el Estudio C de nuestra planta televisiva en Caracas, Venezuela, país que se prepara para elecciones municipales este 27 de julio. El gran polo patriótico Simón Bolívar se ha movilizado por estos días junto al pueblo en los 335 municipios de esta nación con una oferta política que representa un nuevo tiempo para el país, decía el jefe de comando de campaña Ven 25 más, Jorge Rodríguez, en una jornada que ha estado más cerca de las comunidades. Esa es la prioridad. Y por otro lado, la oposición en esta nación ha hecho un llamado al voto el fin de semana. Con ello reitera este reconocimiento de un poder electoral y de un calendario que avanza sin contratiempos en todo el territorio nacional. Vamos a estar analizando este tema. Antes quiero recordarle, a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto, pero aquí tiene el código QR, si no lo ha hecho, para que pueda participar. Le hago la pregunta. Venezuela realiza cierre de campaña de cara a elecciones municipales, la Consulta Popular Nacional de la Juventud, el 27 de julio. ¿Qué representa la fecha para el pueblo venezolano? Ahí están las aristas: histórica elección en dos procesos populares, juventud como un actor decisivo de la democracia, avances hacia un nuevo Estado o capacidad del CNE, del poder electoral, para garantizar el voto del pueblo venezolano. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociados, como siempre, asociamos las respuestas en torno a este tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en el estudio Hernán Vargas, él es analista internacional, miembro de la Coordinación Política Continental de ALBA Movimientos, militante también del Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Venezuela. Hernán, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Un gusto estar aquí, gracias. Bueno, la misma pregunta que hacemos a los usuarios en este momento: ¿qué representa esta nueva contienda electoral para Venezuela? Bueno, ciertamente tocará verlo de manera separada, pero es indivisible también decir que este domingo vemos una representación real de lo que es el artículo 5 de la Constitución de Venezuela, Sí, que plantea que la soberanía reside en el pueblo, quien lo ejerce de dos maneras: directa, con los mecanismos que plantean nuestras leyes, e indirecta, a través del voto, ¿no? Entonces, sí. ese día vamos a poner en práctica las dos cosas, es decir, vamos a estar eligiendo alcaldes y vamos a estar al mismo tiempo ejerciendo esas nuevas formas de poder directo, que es yo votando en mi comuna para elegir cuáles son los proyectos que la juventud postuló, que van a ser clave, que van a ser los proyectos que va a ejecutar el autogobierno, es decir, mi comuna donde yo vivo. Correcto. Y eso va a pasar en 5.336 comunas, así como va a pasar en 335 municipios del país. Importante, y hablábamos de un año electoral bastante importante, y con esto se refuerza un poco más lo que hemos comentado en nuestro servicio informativo de la gran cantidad de procesos electorales que tiene Venezuela en un país que, dicen los expertos afuera, no representa lo que en otros países sí es para la ciudadanía, un voto que es obligatorio en algunos casos, que se tiene de dispositivos, incluso multas por no participar. Y aquí lo que vemos es una fiesta electoral. ¿Es así? ¿Cómo hacerle entender a la gente en otros países esta jornada tan importante para Venezuela? Pues mira, es complicado porque la realidad en los otros países cada vez está más mediatizada por el sentido común que imponen las redes y los distintos medios de comunicación, pero es tal cual como tú lo has planteado. En líneas generales, lo que tenemos a nivel mundial es un esquema de bipartidismo, alternancia en el poder, hacen elecciones cada 4 o 5 años. En Venezuela hacemos elecciones todos los años, pero además incluso ahora con las consultas, que son una elección comunal, lo hacemos cada 3 meses. Y este año incluso hay un poco más porque hay un par de elecciones extraordinarias. Entonces, la verdad es que el sentido común que le imponen en las redes a quien nos está escuchando y nos está mirando en este momento, nos dice que el problema de democracia es aquí, pero aquí uno diría el problema de democracia es en otro lado. Porque si tú tienes élites al marco llevando la política, y acá tenemos un proceso eleccionario permanente que te permite además no solo elegir, sino empezar a ejercer autogobierno de manera directa. Y además un dato que no es menor, hay que reconocer que en estos 25 años se ha hecho cotidiano algo que es extraordinario, como decía el Che, y que no pasa en todos los países. La mayoría de los candidatos, las candidatas nuestras, son candidatos o candidatas que vienen del pueblo, que vienen de la base. Es decir, son
trabajadores comunitarios de base, son gente que ha hecho trabajo toda la vida en su territorio, gente que vive de su trabajo, mientras que la generalidad es que en el país de al lado, en el continente en general, como el caso terrible de Estados Unidos, Sí. quienes eligen son grandes empresarios, son élites que siempre han tenido toda la vida el acceso a todo el poder. Y la verdad es que eso más bien es la excepción en Venezuela. Más bien creo que en la mayoría de los casos nos horroriza cuando tenemos como posible candidato a alguien que es un representante de las élites, alguien que nunca ha tenido que trabajar para vivir. Sí. Vamos a ver algunos datos, me permites, sobre lo que es este proceso. Desde el 22 hasta el 24 de julio, los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar llevan a cabo los respectivos cierres de campaña de cara a estas elecciones municipales bajo el lema "Con Vigente se resuelve". Los postulados a las alcaldías de los municipios que comprenden los estados de Trujillo, Apure, Portuguesa, Monagas, Aragua, Barinas, Bolívar, Falcón, La Guaira y Caracas, junto a sus respectivos gobernadores de turno, realizaron movilizaciones alusivas al final de esta campaña electoral, además de reforzar el excelente ambiente de paz que se vislumbra previo a los comicios del domingo 27 de julio. Es el panorama, Hernán, desde lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos también en Venezuela News, por ejemplo, en este portal, y preguntarte precisamente cómo has visto el escenario en la campaña desde el Gran Polo Patriótico, con una importante tarea. Recordemos, en este país hubo hace poco, recientemente, problemas con las lluvias y aún así abocados más bien a este tipo de problemáticas, más allá de estar vendiendo una idea política o una dádiva que le dé la población a una persona que se está haciendo por el poder en una comunidad. ¿Cómo has visto desde ese punto de vista la campaña del Gran Polo Patriótico? Me parece que en general esta es una campaña que sin duda el proceso de construcción del modelo venezolano es un proceso que no es perfecto, que está en proceso permanente de actualizar cosas, pero así como comentaba, el tipo de candidato, candidata que nosotros tenemos, que por ahí me parece que era el Instituto Pueblos que sacó un primer análisis donde dice, bueno, el porcentaje de mujeres, la extracción de la que viene, cuáles son las propuestas políticas, te da cuenta justamente de eso, de que tienes una gente distinta, pero además también con una cultura política distinta. Tú mencionabas hace un rato lo que significa el ejercicio permanente de votar para elegir, para decidir, pero también por otro lado tienes esto que tú estás mencionando. Creo que una cosa importante de mencionar de estas elecciones es que cada vez más, otra diferencia importante con el resto del contexto global, es que cada vez más votamos por un programa claro y por un método y una forma de hacer gobierno, ¿no? Y esto lo sintetizo en lo que planteaba el presidente cuando se refiere menos escritorio, más territorio. Correcto. ¿No? Que es una forma de hacer política. La política es en el territorio y ciertamente es lo que hemos visto como generalidad en las campañas. La gente desplegada en el territorio haciendo campaña, ciertamente en los lugares del país donde hemos tenido emergencia por el tema de las lluvias que ha causado el modo de producción capitalista, la mayoría de la gente ha estado abocada al trabajo concreto. Su forma de hacer campaña es atender las dificultades que hay en cada territorio. Y cuando me refiero al programa, me refiero a que, bueno, hay un plan de la nación, que fue el que votamos el año pasado, fue lo que el presidente propuso. Estas son las 7 cosas que hay que transformar en el país. Y a partir de ahí ha marcado una pauta clara. Dijo, mira, esto tiene que ser el plan que ustedes adecúen en el territorio. Entonces, alcalde o alcaldesa que te estás postulando, tú tienes 2 cosas a las cuales responder. El plan de desarrollo de la nación, que es el plan de las 7 transformaciones, y lo que las comunas están planteando en tu territorio. 5.336 comunas que a cada alcalde o alcaldesa le tocan una cantidad de ellas. ¿Y qué era lo que plantea el presidente? El primer compromiso es sentarse con esas comunas, esos circuitos, ver cuáles son los programas que están planteando, los planes que están planteando, y tu primer compromiso de gobierno es con lo que te planteen esas comunas. Ese es un hecho sin precedentes. Sí. Cualquiera que nos diga en este momento desde donde nos está mirando, ¿dónde ocurre eso como mecanismo de gestión política? Un gran sondeo de las necesidades de la población en torno a lo que debe abocarse directamente las autoridades regionales y municipales. Y justamente el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó oficialmente estas elecciones para el 27 de julio, para informar un poco a nuestros usuarios, comicios donde se van a elegir alcaldes, alcaldesas y concejales de todo el país. Pero vamos a ver qué está en juego.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, destacó la importancia de este proceso electoral que va a definir a las autoridades de los 335 municipios del país, resaltando que se convoca a las elecciones para que el pueblo ejerza su derecho soberano en las instancias más cercanas a su cotidianidad. La disputa pone en juego la consolidación del proyecto bolivariano, ya lo comentábamos con Hernán, en territorios claves para la oposición, así como la posibilidad de establecer una mayor territorialidad en la zona fronteriza con Colombia. Son aspectos destacados de esta contienda, Hernán, y de lo que está en juego, pero también para la oposición lo que está en juego. Es decir, hay un llamado importante de los sectores de oposición a votar y con esto el reconocimiento de un poder electoral en el país cuando hemos visto, por supuesto, violencia postelectoral de la ultraderecha y sin embargo el llamado aquí ha sido a votar y ha sido hacerlo en paz. ¿Cómo te parece esa? Pues mira, yo creo que la oposición venezolana, los sectores de derecha venezolana viven un dilema entre un lado del espejo y el otro lado del espejo. Un lado del espejo es el que comentábamos hace un rato del sentido común que puede estar impuesto a nivel global vía redes, donde hay una idea de que hay falta de democracia en Venezuela, que hay problemas de violencia e inestabilidad en Venezuela, y está el otro lado del espejo que es el de la realidad. Sí. Estamos en estabilidad, estamos en un proceso además de cada vez más elecciones, por supuesto, bloqueados, ese sí es un elemento común, pero que sin embargo en medio de las contradicciones tratando de avanzar. Cuando me refiero a ese dilema ¿cómo se vive del lado de la oposición? Bueno, hay quien apuesta, que es el sector más de ultraderecha, el de María Corina Machado, que apuesta a este mundo disociado donde dice, bueno, mira, con el sentido común global yo puedo gobernar en Venezuela e imponerle a los venezolanos una realidad que no es la de ellos. En la práctica eso ha demostrado que es un despegue muy grande y a la otra gente que vive del otro lado del espejo le ha tocado asumir a los que están en Chacao, en Baruta, en alguno de los sectores básicos donde han hecho política, además toda la vida, dicen, mira, aquella compañera hace política para el exterior, es un producto de exportación. Correcto. Nosotros tenemos que hacer política aquí, yo no me puedo dar el lujo de perder el espacio donde estoy haciendo territorio. Y creo que ese es un dilema que ha venido marcando en los últimos años a la oposición venezolana y que lo va a seguir decantando, que al final es, me dedico a hacer política en el país. Porque no les queda para lo que está ocurriendo acá, o me dedico a vivir de una fantasía donde lo que va a ocurrir es que cada vez más voy a perder lo que políticamente he trabajado. Y sí, es una decisión además de trabajar en función del país o no. El mundo este caótico al que está apostando los sectores de mayor ultraderecha, la verdad es que creo que cada vez quedan más en evidencia, no solo de su desconexión, sino además que de lo que apuestan es una agenda de maldad, de acabar con el país desde afuera, de que no te interese lo que está ocurriendo adentro. Y eso es lo que vemos en este momento con unos llamados desesperados, porque también el problema es que en ese dilema no se terminan de definir, salen con campañas a último momento, que uno celebra porque al final es reconocer la realidad en la que vivimos, el Estado que tenemos, la gobernabilidad que tenemos, sí, y ajustarse a ese modelo y apostarle a ese país, apostar futuro a ese país. Esperemos que le vaya bien, yo no sé qué tanta capacidad tengan de ganar con tan poco tiempo de campaña, es cierto que han venido abandonando ese rol de campaña, porque además el chavismo, con todas las cosas que tú puedas decir, que alguien pueda estar inconforme, en la práctica es el que está en el territorio. Incluso cuando dice gente que resuelve, la verdad es que es la única gente que tú ves haciendo algo, ¿me explico? Pero ¿dónde tú ves a un dirigente de derecha haciendo algo en alguna parte? Claro. Incluso los gobernadores, buena parte de ellos, los sacaron ahorita y no se lograron reelegir porque se dedicaron a no hacer nada. Y hay que ver cuántos de los alcaldes que tenía la oposición en este momento que aplicaron la misma, del pueblo, entonces los va a sacar, le va a aplicar factura y los va a sacar. Lo cierto es que la mesa está servida para este fin de semana, 27 de julio, elecciones municipales y por supuesto todo lo que esto conlleva para un pueblo llamado Venezuela. Vamos a despedir, Hernán, si me permites, esta primera parte del programa, recordando a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de la emisión, aquí está el código QR, al final de la emisión vamos a analizar los resultados, pero por lo pronto vamos a una pausa, ya continuamos con el análisis elecciones en Venezuela. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela porque hay elecciones municipales este fin de semana, 27 de julio.
Venezuela va a marcar también un hito histórico con la primera consulta popular protagonizada por los jóvenes. Durante una entrevista, la viceministra de Movimientos Sociales, Scarlett Mariño, hizo un llamado a los jóvenes activamente en estas primeras votaciones donde se pretende elegir miles de proyectos transformadores para las comunas y circuitos. Mariño también explicó que el Consejo Nacional Electoral será el ente regulador del proceso para asegurar unos comicios transparentes, además de una muy buena jornada. Instó a los jóvenes a postular aquellas ideas que deseen materializar en su localidad. Es la primera vez en la historia democrática de este país que el Poder Electoral, que el Consejo Nacional Electoral va a realizar dos procesos electorales en el mismo día. Seguimos hablando con Hernán Vargas, analista internacional, a propósito de esto, en un momento perfecto, decía Jorge Rodríguez, el jefe de campaña del Gran Polo Patriótico y de BEM 25 más. Preguntarte por qué es así, Hernán, y lo que esto representa. Ya sabemos, juventud, hay ya también una experiencia previa, hay dos consultas importantes a nivel nacional a las comunas, pero ¿qué representa esto para la juventud y en el momento en que se está haciendo? Mira, ahí creo que siempre hace falta como un antecedente mínimo, porque cuando le hablamos a cualquier compañero o compañera que nos esté mirando en nuestro continente, cuando habla de elegir alcaldes, en líneas generales lo entiende, correcto, gobernadores, pero la Consulta Nacional Popular es un método que se ha generado en Venezuela para que en todo el país los distintos gobiernos comunitarios, que se llaman comunas, son 5.336 comunas y circuitos comunales, espacios donde la gente organizada suma, ha elegido sus vocerías, ha definido cuáles son los planes para transformar el territorio y viene desarrollando acciones de autogobierno. Frente a eso, el presidente Maduro planteó el año pasado, en abril, iniciar con un método de consultas cada 3 meses, donde a nivel nacional, en cada comuna del país, la gente salga a votar, toda la gente que vive en las comunas, salga a votar para decidir cuáles son los proyectos prioritarios en los que tendría que accionar el autogobierno. No es aquella lógica del presupuesto participativo, no es para que entonces el gobierno nacional o regional o local hagan. Son recursos para ser ejecutados directamente por la comunidad. Y ese es un acto que viene ocurriendo desde el año pasado. Esta sería la quinta consulta popular nacional. Si las sumas todas hasta ahora, van más de 20.000 proyectos que han sido ejecutados desde el año pasado de forma directa por el autogobierno. ¿Cuáles son los dos elementos claves allí de decir? Bueno, uno, que eso va en la perspectiva de una reforma constitucional que ha planteado el presidente, que habla de cómo empezar a reconocer esa instancia, ya no como mecanismos para el ejercicio directo, sino que incluso ya hable directamente del mecanismo, de la comuna, ¿no? Pero bueno, luego, en el caso específico de la consulta juvenil, esta es una que se plantea como una consulta extraordinaria. Hasta ahora las consultas han sido para empezar a resolver desde la comunidad esas bombas invisibles que llama el presidente, bombas invisibles en medio de un ataque, el bloqueo, un ataque, una táctica de guerra, que permite que entonces su objetivo es que al reducir el ingreso nacional se deteriore la capacidad de inversión del Estado. Entonces, bueno, la escuela se ve deteriorada, el centro de salud se ve deteriorado, la vialidad, las infraestructuras, y eso es lo que las comunas han venido ejecutando con esos 20.000 proyectos para empezar a retornar al estado original en el que estaban. Y en este caso la extraordinaria es porque dice hay que activar a los jóvenes y a las jóvenes en ese proceso de la consulta. Y lo que ha pasado en los últimos meses ha sido bien interesante porque has visto entonces a cualquier cantidad de muchachos activados en la comuna, esos que sentían que la comuna es un problema de sus padres o de sus abuelos, se han involucrado y han hecho asambleas para discutir ellos desde su realidad qué es lo que ellos consideran que es fundamental hacer. Y lo chévere que va a pasar este domingo es que entonces vas a ver cómo los padres, los abuelos y también los jóvenes saldremos a votar. De 15 a 35 años, también es un dato importante. Todo el mundo, pero ¿qué es lo interesante? Que fueron los jóvenes las que propusieron en este caso qué era lo que había que hacer. Y entonces este domingo, mientras elegimos alcaldes, también vamos a ver de esos proyectos de la juventud, con cuáles nos vamos a ir. Y a partir de este domingo, entonces iniciará un proceso de ejecutar esos proyectos juveniles.
Bueno, en el marco de la política del presidente Nicolás Maduro, que promueve una participación más amplia del pueblo en estos proyectos colectivos, como estamos hablando con Hernán, la voz de la juventud siempre ha jugado un papel fundamental. El mandatario nacional ha contemplado los proyectos de la juventud en el plan de las 7 transformaciones para establecer nuevos mecanismos de formación que aporten al crecimiento del país, que contribuyan al desarrollo nacional, proyectos que van desde lo productivo, desde recreación, esparcimiento, deporte, para que la juventud comparta de esta manera una visión distinta del mundo y evolucionar como sociedad venezolana. Y es un dato importante, Hernán, en el contexto latinoamericano, porque generalmente en otros países, hablando Argentina, hablando de Ecuador, vemos que siempre está como separado este sector de la población sobre las políticas y sobre todo los procesos electorales en el continente. Y aquí ocurre lo contrario, ¿sí? Aquí, como tú dices, la gente ha tenido un rol más importante, sobre todo de la juventud, para poder entrar en estas consultas que se realizan a nivel nacional. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la chispa que permite precisamente al joven venezolano, a la joven venezolana, poder debatir de esto? Porque la apatía que se ve en otros países no se evidencia en un país como Venezuela. Mira, creo que para hablar de lo que ha sido, de eso que no se ve en otros lugares, es cierto que en Venezuela hay cerca de 40.000 consejos comunales y 5.336 comunas o circuitos comunales. Eso en total son estructuras que ha elegido la comunidad y ha dicho, bueno, tú eres el vocero del comité de salud, yo soy el vocero del comité de agua. Cada consejo comunal elige cerca de 30 o 40 voceros o voceras. Y eso en la comuna es más o menos un número similar. Toda una estructura de gobierno que en la medida en que se van activando distintos proyectos, nos activamos. Yo que me eligieron como vocero, entonces me encargo de la ejecución de esos proyectos. ¿Por qué te menciono eso? Porque eso entonces significa que al día de hoy en Venezuela se han elegido desde el año pasado, hay 1.700.000 vocerías entre todo este recuento que te decía de consejos comunales y comunas. Sí. Eso es un dato diferencial importantísimo, porque en términos de las democracias que nosotros existimos, ¿dónde existe ese mecanismo de yo ejerciendo de manera participativa y protagónica el ejercicio del gobierno, mi soberanía de manera directa? Y en este momento entonces está planteando dar un salto más, porque es cierto que el sentido común que nos han impuesto por la vía de las redes, que es algo que creo que desde el año pasado nos ha venido preocupando muchísimo, lo que hemos visto en la realidad en el país y en otros lugares, bullying, acoso, situaciones incluso donde mueren jóvenes por retos y cosas, hemos visto el gran problema que significa eso y también nos hemos visto, creo que todo el país ha estado ampliamente conmovido por lo que ha significado la terrible política de deportación de los Estados Unidos sobre nuestra gente. Y sobre los jóvenes, la mayoría jóvenes. La gran mayoría jóvenes, que además por ser jóvenes y por ser latinos, terminan en una cárcel en El Salvador, siendo tratados de la peor manera, y que luego, por supuesto, llegan felices al país cuando logran volver. Entonces, te comento eso porque creo que son todas esas razones de por qué nosotros decimos hay que aplicar en esta etapa una ofensiva que nos permita ir incorporando a ese joven que de pronto se fue manipulado por ahí al Darién a tratar de encontrar un destino tan cruel como ese que hemos visto en estas experiencias y más bien vincularse. Creo que de esta primera consulta juvenil serán muchos los aprendizajes. Tienes un primer avance que es incorporar una cantidad de jóvenes a la definición de eso, luego se incorporarán a la etapa además de ejecución de esos proyectos y creo que eso es un primer paso que nos permitirá seguir avanzando cada vez más en incorporar jóvenes. Además de lo que tú decías, lo interesante es cuáles son las opciones. Ciertamente la mayoría de los jóvenes vienen proponiendo proyectos que tienen que ver con lo educativo, con lo deportivo, con lo cultural y con lo socioproductivo. Claro. Entonces, a partir de ahí, ¿de qué nos está hablando? Un joven que no se va por el Darién, que no se va en otra mirada, sino que está viendo futuro en las distintas áreas que le interesan. Y eso creo que es una de las cosas más importantes porque habla además de algo que tú mencionabas en el segmento anterior, que es una política que cada vez se centra más en la vida de la gente. Sí, y yo quería, para finalizar, Hernán, la importancia de lo que tú decías de un todo, de un proyecto que es un todo, porque se está hablando ya desde la Asamblea Nacional de un Estado comunal y la importancia de la juventud y de todos los sectores de la sociedad a unirse en esta importante tarea de realizar un Estado comunal
precisamente empieza con la juventud, ¿sí? Tu reflexión final sobre esto para terminar. Mira, creo que básicamente estamos avanzando en aquello que planteaba el maestro Enrique Dussel, de que la política que queremos en América Latina es una política que esté centrada en nuestros problemas centrales, en nuestra vida, en garantizar. Y era un poco eso que veíamos con los jóvenes. Elige las cosas que tú consideras que van a tributar a tu futuro. Y creo que eso es de lo más importante. Esta etapa y lo que estamos mirando en el domingo va a ser un día para elegir alcaldes que respondan a eso que plantean las comunas, y comunas que además cada vez más trabajen en función de las cosas que necesitamos para resolver nuestra vida. Ese es el modelo de democracia que estamos protagonizando en este momento en Venezuela. Y que es inédito lo que va a suceder este 27 de julio en Venezuela. Elecciones municipales y esta consulta nacional para la juventud. Con esto nosotros finalizamos. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Rápidamente, antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que compartimos más temprano. Venezuela realiza cierre de campaña de cara a elecciones municipales y esta consulta popular nacional de la juventud el 27 de julio, que representa la fecha para el pueblo venezolano. Un gran 71% de nuestros usuarios en Telegram dicen histórica elección en 2 procesos populares. 11% dice juventud como actor decisivo de la democracia, 13% avances hacia un nuevo Estado y un 5% capacidad del CNE para garantizar el voto. Creo que esto es algo que también los venezolanos saben de antemano. Entonces, 71% dice que es histórica elección en procesos populares. A todos ustedes, muchísimas gracias por su apoyo, por su lectura sobre este tema y la reacción a través de Telegram. Yo me despido, no sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, como hemos visto, nuestra pregunta, pero también todo el sistema informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur y próximos a los 20 años de nuestra cadena informativa. Gracias por seguirnos.